La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Madrid Norte 100.1. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:14 minutos. Microorganismos de gran tamaño pueden viajar cientos de kilómetros a través de la atmósfera. Es el resultado que han publicado investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué supone que tengan esa capacidad de dispersión aérea? ¿Qué uso se puede dar a ese conocimiento? ¿Cómo se ha llevado a cabo todo el estudio? Pues son algunas de las preguntas que le vamos a trasladar a Ana Justel, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora del proyecto Micro-Air Polar, que es el nombre del proyecto en el que se engloba este estudio. Ana Justel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de volver a hablar contigo. Ya sabes que yo me quedo siempre con la boca abierta cuando me hablas de tus investigaciones y con esta pues me pasa un poco igual, porque digo, ¿cómo se podrá estudiar esto de los microorganismos por la atmósfera y esas cosas? De todo ello vamos a hablar los próximos minutos. Primero, para marcarnos la situación, ¿qué es el proyecto Micro-Air Polar? Bueno, el proyecto Micro-Air Polar es un proyecto que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid, que se dirige desde la Universidad Autónoma de Madrid, aunque participan personas de bastantes instituciones, investigadores de bastantes instituciones de España y de fuera de España, como la Agencia Estatal de Meteorología o la Universidad de San Andrés en Argentina. Entonces, es un proyecto que está centrado en el estudio de la dispersión de los microorganismos por el aire, como bien dice su nombre, de microorganismos, aire y polar. Entonces estamos especialmente interesados por la dispersión que afecta a los ambientes extremos de los ambientes polares. Uh-huh. En ese marco, lo que acabáis de publicar en una revista científica es que los microorganismos de gran tamaño pueden viajar cientos de kilómetros, porque antes se pensaba más que eran los de tamaño un poquito más reducido, ¿no? Porque no se tenían en cuenta algunas variables. Explícame esto. Sí, estudiar la atmósfera es que es algo muy complicado, ¿no? Sí. Entonces, se sabe bastante poco, ¿no? Entonces, estamos intentando completar un poquito las piezas del puzzle para entender mejor cómo es el movimiento de cuestiones de organismos vivos en la atmósfera, porque sí, como ecosistema, ¿no? Claro, porque es verdad que en la atmósfera se saben cosas, pero claro, de contaminantes, de gases, se sabe mucho, de eso sabemos bastante, pero de cómo es la atmósfera como hábitat para los organismos vivos se sabe poco. Entonces estamos completando, digamos, piezas de este puzzle, en el sentido que hasta ahora, bueno, principalmente las hipótesis que se barajaban es que solo pueden volar cosas pequeñas que pesan poco, claro. Uh-huh, claro. Que pesan poco y porque, claro, a diferencia de los contaminantes, que son gases, no pesan, uh-huh, pues no se caen. Los organismos se caen, son partículas con una masa y actúa la gravedad y se depositan. Entonces, hasta ahora, pues eso se estudia con bastante dificultad porque es difícil muestrear el aire y la mayoría de los resultados pues, se pueden analizar pues a través de modelos, ¿no? Uh-huh. Conocer cómo se dispersan, pues no es como los pájaros que los podemos anillar y perseguir, los microorganismos no tenemos esa gran ventaja. Entonces lo que hacemos es trabajar con modelos. Hasta ahora estos modelos lo que nos decían es que cosas que tengan un tamaño de 50 micras, que es muy pequeñito, con un diámetro de 50 micras, se caen. Claro. Y no pueden volar más que, digamos, casi por arrastre. Son las teorías. Sin embargo, nosotros hicimos un muestreo y nos aparecieron organismos de bastante mayor tamaño del que esperábamos y pues nos pareció sorprendente y al principio pensamos, bueno, pues los modelos dicen que viene de aquí al lado, se ha arrastrado y viene de aquí al lado. Pero en realidad empezamos a analizar un poco estos modelos y cómo trataban a los organismos, a las bacterias, a las células que se están moviendo por el aire. Y claro, eran como un poco
restringido, está un poco más pensado pues para partículas no biológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a incorporar cuestiones más relacionadas con la vida, con la capacidad que tienen las células de deshidratarse y Claro. deshidratar, de sobrevivir de distintas formas, de tener distintas... y incorporando esa información a los modelos, Sí. descubrimos que no sabemos exactamente dónde nos llegó lo que conseguimos encontrar en nuestras muestras, pero sí vimos que puede tener un origen bastante más alejado. Son muestras de aquí de Madrid y puede venir desde Lisboa. Esos son claro, pequeños. por lo que yo entiendo es que, claro, antes no sé qué se consideraba solo el tamaño, pero no se consideraba que a lo mejor hay un microorganismo que tiene una forma muy aerodinámica, forma de cohete, Claro. que además se deshidrata, que pierde algo de peso, pero luego se vuelve a hidratar. Sí. Todas esas variables, de repente os habéis dicho, claro, es que no solamente es por el tamaño, pueden ocurrir estas cosas y venir, me decías, desde Lisboa y llegar hasta Madrid un microorganismo. Sí, de gran tamaño. Los pequeñitos sí que pueden, claro, con cierta facilidad, en poco tiempo llegar a Madrid, porque también es importante el tiempo para no estar mucho tiempo en la atmósfera, porque si no llegan los procesos de lluvia y ahí ya cae todo, casi todo, ¿no? Pero para poder llegar, que se llega muy rápido por vía aérea, desde Lisboa, pues hay que pesar poco, deshidratarse, y entonces esas formas filamentosas, bien tratadas en los modelos, nos dimos cuenta de que su origen puede ser mucho más alejado de lo que se consideraba, que ya te digo, era la única procedencia pues de un ecosistema muy próximo y muy similar, con lo cual la capacidad de dispersión está muy limitada, ¿no? Alcanzadas estas conclusiones, se vio que los microorganismos de más tamaño del que hasta ahora se suponía pueden recorrer cientos de kilómetros. Vamos a ver cómo se pueden aplicar estos nuevos conocimientos. ¿Para qué sería un avance ahora tener esa información? Bueno, desde el punto de vista científico nos ayuda a entender la dispersión, ¿no? A lo largo en el planeta, y nos ayuda a entender las posibilidades de conectividad entre ecosistemas. Eso en un escenario, además, como el que estamos viviendo de cambio climático, nos permite predecir e intentar proteger, en la medida de lo posible, mitigar los efectos del cambio climático en lo que afecta a especies invasoras, por ejemplo, ¿no? Que normalmente hablamos de especies invasoras como de bichos, de animales grandes o plantas, pero también los microorganismos pueden actuar como agentes invasores, ¿no? Y modificar los ecosistemas. Y entonces es importante tener mejor reconstruido el mapa de posibilidades, ¿no? Sobre todo de cara a la mitigación. Por ejemplo, plagas en cultivos o enfermedades infecciosas, tanto en especies animales como dijésemos, o la población humana. Eso se puede, pues es un factor más para que sea medible, ¿no? Claro, es un factor ante una situación de riesgo de una transmisión de una enfermedad por vía aérea procedente. Claro, nosotros no hemos estudiado virus, ¿eh? No vamos a entrar en ese terreno que es bastante más complejo, ¿no? Pero otro tipo de organismos que puedan actuar como agentes infecciosos o afectar a las cosechas, ¿no? Entonces sí que tenemos que tener en cuenta una mayor vulnerabilidad debido a las mayores distancias. Y luego también eso está relacionado también con la otra parte, que es la abundancia, ¿no? De cuándo pueden llegar con más frecuencia, en qué momentos podemos tener situaciones de alerta, ¿no? Como con los contaminantes, que sabemos mucho, cuando tenemos que estar alerta frente a ozono o cualquier otro contaminante de la atmósfera, pues también tener una capacidad de protegernos frente a posibles problemas derivados de la presencia de microorganismos, ¿no? Que ya sabemos lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Decía Ana que ahora mismo no se han estudiado virus en este proyecto, ¿no? Pero podría hacerse. ¿Cuál es el futuro del proyecto MicroAirPolar? ¿Cuál es el camino ahora que queda por recorrer? Bueno, nos queda mucho por recorrer, ¿no? Trabajar con virus es algo complejo. Yo no soy bióloga, ya otras veces hemos hablado aquí en la radio. Yo soy matemática, me ocupo más de la parte de modelización,
y no tampoco puedo opinar mucho sobre los temas tan específicos sobre biología, ¿no? Pero los virus son muy particulares. La verdad es que los virus no tienen una velocidad de segmentación muy baja, o sea que pueden desplazarse como son muy pequeños. Entonces, por el tamaño pueden desplazarse mucha distancia. Lo que pasa es que tienen otras relaciones con y normalmente el virus se va a propagar con una gota de tamaño, ¿no? Una gota de agua. Entonces eso ya entra dentro de otra dinámica que sí podemos estudiar cómo puede comportarse, digamos, en la transmisión de los virus si van asociados a gotas de agua, microscópicas, obviamente, o no tanto, ya sabemos que depende de los virus, se asocian a distintos tamaños, y bueno, pues eso es parte de lo que podemos seguir estudiando con nuestros modelos, y bueno, también pueden ir dentro como agentes infecciosos de las células bacterianas, ¿no? Pero también es otra forma compleja de transmisión, pero que también puede darse. Y sí que podemos seguir estudiándolo con nuestros modelos, que nosotros ahora principalmente lo tenemos orientado a estudiar cómo es la dispersión en términos en los polos, ¿no? Entonces, una de las cosas que ahora nos interesa estudiar más es ver cómo es la dispersión entre los dos polos, cómo es la dispersión por el aire, que es algo que está como descartado, y nosotros estamos encontrando evidencias de que no es tan difícil, y de hecho encontramos que hay similitudes entre los organismos que hay en los dos polos, los microorganismos, y la vía aérea. Esto nos aporta mucha luz para comprender las posibilidades de que sea la vía aérea la que ha actuado como agente transmisor, para llegar a un lugar tan remoto como es la Antártida, que se considera aislado prácticamente y como cerrado a la llegada de especies externas que actúan también como invasoras. Ahora ya sí que el cambio climático es crítico. Bueno, pues como decimos, seguirá ese proyecto Microair Polar el camino, pues dejando estos estudios, estas evidencias, como por ejemplo de la que hablábamos hoy, de esa capacidad que tienen los microorganismos de un gran tamaño, del mayor tamaño del que se consideraba hasta ahora, de dispersarse a través de la atmósfera, esa autovía que todavía nos guarda tantos secretos, Ana, como decíamos al principio, y que bueno, pues es tan complicada de estudiar. Por eso hay que poner en valor este estudio que han realizado tanto la Universidad Autónoma de Madrid en participación con la AEMET, con la Asociación Española Estatal de Meteorología, y que hemos comentado con Ana Justel, que es una de las profesoras investigadoras inmersas en este proyecto. Ana Justel, que ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Sonia. El placer ha sido mío poder verte de nuevo y hablar con todos vosotros. Bueno, pues seguro que próximamente volveremos a hablar, porque no paras, así que estaremos hablando pronto. Gracias, Ana. Hasta pronto. Gracias, Sonia. Adiós.